Hola, soy Silvia Salinas y les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esa convicción, hoy inicio una nueva aventura con este programa, en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos, y mi rol dirigiendo Futura Lab, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. ¿Pero qué es y qué buscamos con Futureando? Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy, en este primer programa, la pregunta que nos convoca es, ¿las empresas están listas para el futuro? Nada más un par de datos respecto a las empresas. De acuerdo a Statista, el número estimado de compañías a nivel mundial es de 333 mil millones y según el Banco Mundial, las pequeñas y medianas empresas representan el 90%. Hoy, para este programa, tengo el gran honor y gusto de tener conmigo y poder conversar con Alejandro Silagui. Pero ¿quién es Alejandro Silagui? ¿Qué quisieras decir sobre ti hoy en este programa, estimado Alejandro? Silvia, muchísimas gracias por esta invitación y felicitaciones por este programa, por este espacio. Oye, actualmente me desempeño como consultor de alta dirección, socios y dueños de negocios, sean estos pequeños o grandes. Es ahí donde se toman decisiones para el futuro, son donde se diseñan estrategias, son donde se diseña también la cultura y el liderazgo que hace que las empresas tengan éxito. Muchas gracias, querido Ale, por tu presentación. Yo quiero añadir que has sido una de las personas más importantes, por un lado, para Futura Lab, cuando se constituye como una empresa, por allá a fines del 2017, inicios del 2018. Y quiero decir también que has sido una persona que has impactado en mí, en mi manera de ver el desafío en ese momento de asumir el ser empresaria y actualmente de liderar una empresa, de pensarme y repensarme como líder o lideresa empresarial. Así que con enorme gratitud y de una manera también simbólica te doy la bienvenida a esta mi nueva aventura y te agradezco por tu siempre generoso e inspirador compartir. Yo quisiera empezar preguntándote cuáles crees que son los principales, quizás los 5 principales desafíos que enfrentan o que van a enfrentar las empresas, sean como tú dices, grandes, medianas o pequeñas, hacia el futuro. Mira, desafíos hay muchísimos. Si los tuviéramos que concentrar en cinco, voy a enumerártelos y dependiendo de la empresa se puede reordenar. O sea, no puedo decir para qué empresa cuál de los cinco es prioritario. Algunos van a decir que sí, pero te enumero los cinco. Número uno, el aprender, el aprender y desaprender al mismo tiempo. ¿Ok? El aprender y el desaprender al mismo tiempo. El problema es que a veces desaprendemos para volver a aprender. No, no, eso hay que hacerlo al mismo tiempo. Segundo, manejo de lo humano. En un mundo cada día con más inteligencia artificial, más programas, etcétera, tenemos que rescatar lo humano. Tercero, dicotomía entre la estandarización y la flexibilidad. Cuanto crecen las empresas, cada vez van a estandarizar procesos, con lo cual pierden flexibilidad. Pero si pierden flexibilidad, van a perder clientes. Entonces, cuarto, profesionalizar la improvisación. ¿Por qué? Porque si yo soy muy rígido en la planificación y quiero cumplir los planes, estoy ejecutando en un mundo que ha cambiado en relación cuando yo planifiqué. ¿Ok? Muy importante. En la universidad en Alemania a mí me dijeron que el éxito es cumplir los planes, pero el país que vivimos hoy, sobre todo en América Latina, con nuestros gobiernos tan creativos legalmente, cuando tú ya vas a ejecutar, el país cambió en comparación como cuando tú lo planificaste. Por eso la planificación, la improvisación estratégica profesional. Y el último, desarrollar indicadores de causa para corregir al tiempo. El 99% de los indicadores en la empresa son de efecto, lo que hemos logrado.
pero los indicadores de efecto son cadáveres, porque cuando los analiza ya pasaron. No, súper interesante, querido Ale, y realmente es un cambio a la manera de pensar, a las hipótesis, a los supuestos de éxito, a los modelos, ¿no? Tanto de liderazgo, por supuesto, y de en sí de todo el tema de las culturas organizacionales, de lo que está bien, de lo que es valorado, o sea, creo que son lo que estás planteando, pues lo podemos desempacar como precisamente proponías, ¿no? Entonces vamos con uno de mis temas favoritos, que es el tema del aprendizaje y que lo has puesto como número uno y como no señalando que sea el más importante siempre o necesariamente, pero ya que está en número uno, voy a permitir también empezar por este, ir un poquito en el orden que nos has planteado, ¿no? ¿Cómo ves las empresas en este momento en términos de su capacidad de aprender, más allá del aprendizaje individual que sucede inevitable o ineludiblemente, pero en el tema del aprendizaje organizacional? ¿Cuáles son buenas prácticas que podemos recuperar y cuáles son algunas lecciones aprendidas o reflexiones que quisiéramos compartir con otros oyentes y otras oyentes que puedan inspirarse también en este importante tema que además genera condiciones de alguna manera y lo veo así como que subyace incluso a a los otros cambios que has mencionado, ¿no? O sea, si no somos capaces de aprender y reaprender, no somos capaces de humanizar, o sea, tiene muchas implicaciones también que irradian a los otros temas. Pero bueno, te pediría entonces si podemos avanzar con algunas buenas prácticas, reflexiones, lecciones aprendidas, alertas que nos puedas compartir sobre el tema del aprendizaje. Sí, yo creo que hacemos demasiado énfasis en el aprendizaje en comparación con el desaprendizaje. Ujú, ¿Ok? Ese es un grave problema. Entonces, lo más difícil en las empresas es el desaprendizaje. ujú, ujú. Entonces, primero hay que organizar a la empresa también con la metodología razón de ser. La razón de ser no es otra cosa que sustituye la obediencia de qué es lo que tengo que hacer por el para qué hago lo que hago. Cuando una organización se orienta a la razón de ser, ¿para qué hago lo que hago? En ese momento tiene mucha mayor claridad de que puede cambiar el cómo hago las cosas. Si a lo que apostamos tradicionalmente es la obediencia, yo tengo que ejecutar como a mí me han dicho. Y cuando yo ejecuto como a mí me han dicho, yo desenchufo el cerebro. Y cuando desenchufo el cerebro no aprendo. Es tan sencillo como eso. Entonces, y tenemos que rescatar a los incómodos en la empresa, porque la evolución humana tiene que ver con las mentes incómodas. Las empresas que abogan por la obediencia terminan con los mediocres en sus filas y la mejor gente se va de la empresa. Tenemos que crear en la empresa espacios de discernimiento donde podamos poner sobre la mesa qué es aquello que nos funcionan y no nos funcionan. Me encanta y gracias, Ale, por este recordatorio. Sí, el aprender a desaprender también, ¿no? Que implica una serie de cambios de hábitos, la apertura, también el cambiar el paradigma de lo que es exitoso, la apertura entre comillas, denominado fracaso, que es una palabra a veces muy fuerte, o sea, la hemos construido social y culturalmente como algo muy fuerte, pero que en realidad también es la clave del éxito, ¿no? La clave para atreverse, la clave para, como tú dices, no quedarnos en una mediocridad de lo de siempre y con los de siempre y que nadie me dé la contra, también es un desafío como líder, ¿no es cierto? Lideresa. Y creo que esto de la generación de espacios, yo lo que rescato también de todo esto que estás diciendo es que esta toma de conciencia importante, ¿no? Creo que siempre hay como una expectativa de encontrar la fórmula, ¿no? Pero cada equipo es único y bueno, evidentemente, y digo desde un país que valora y dice, viva la diversidad, nuestra riqueza en la diversidad, pero realmente no asumimos las implicaciones en una organización de qué es ser diversos, de qué significa en un modelo de gestión, qué significa en el liderazgo, qué significa en los espacios, los mecanismos, las normas y procedimientos, reconocer
y valorar y poner en valor esta diversidad como una fuente también de riqueza, ¿no? Entonces, muchas gracias. Me parece que es un tema, ya después volvemos, no vamos a hacerlo todo lineal, pero para que nos dé también el tiempo en estos 30 minutos, como decimos por acá, le vamos a sacar el jugo a esta conversación y también una conversación que no sea un cierre, sino una apertura para continuar reflexionando, para continuar investigando, para continuar conversando. Bueno, hablabas del segundo punto que tiene que ver con la humanización y me parece súper provocador también porque ahorita estamos en un momento en el que, por ejemplo, nos toca cuando hablamos de innovación, al toque la mente va al tema y tecnología, inteligencia artificial y a su vez recibimos mensajes, ¿no es cierto?, sobre la importancia de humanizar el liderazgo, humanizar la gestión del talento, etcétera. Entonces, quisiera pedirte que un poquito de la misma lógica de desempacar la reflexión que está detrás, puedas hablarnos sobre este tema de la humanización. Mira, eh, cuando un delfín pare en el agua, el delfincito chiquito empieza a nadar. Y así es la mayoría del mundo animal. Cuando un ser humano pare, entonces ese bebé, si no lo cuidamos, muere. En otras palabras, el ser más inútil cuando nace es el ser humano, si no lo ayudamos. ¿Qué aprendemos de eso? Que todo lo que logramos en la vida, desde que nacemos, es a través del ser humano. Pero pareciera que con el avance de la inteligencia artificial, los procesos, los programas, pareciera que todo se lo va a comer la automatización. Y yo escucho constantemente, es que el mundo ha cambiado totalmente, es que todo cambia, no es verdad. Hay cosas que hay que preguntarse qué es lo que no cambia. El sentirse bien en un puesto de trabajo no cambia. El ser feliz y tener una vida laboral y personal plena no cambia. Un abrazo no cambia. Tratar bien a las personas no cambia. El respeto no cambia. La cortesía no cambia. Entonces, y eso tenemos que rescatarlo. Silvia, nosotros tuvimos una casa de bien familiar. Éramos cuatro hermanos y nosotros crecimos en un solo cuarto, los cuatro. Yo desde niño aprendí a hacer las paces, a pelearme, a hacer, llevarme bien con mis hermanos, etcétera. Hoy por hoy, la mayoría de las familias tiene un hijo o dos hijos y en lugar de interactuar con personas, interactúan con su tablet o con su teléfono. Hoy en día tenemos que rescatar la parte humana que antes nosotros hemos nacido con eso. Nos hemos criado con eso. Hay gente que ni siquiera puede llevar una buena conversación. Entonces, estamos en pañales en cuanto a la cercanía humana también y en la capacidad de decirnos las cosas, en la capacidad de expresar nuestro afecto, en capacidad de expresar nuestro desacuerdo. Y a eso voy con el manejo de lo humano. Qué importante, querido Ale, recordar estos básicos que a su vez se convierten en fundamentales, ¿no? Creo que cuando intercambiamos el día de ayer me enviaste un enlace a un artículo que justamente tenía una serie de bueno, es un listado de competencias clave hacia el futuro. Yo creo que no sé si bien o mal denominadas competencias blandas, cuando escuchamos blando también vienen una serie de ideas sobre no tan relevantes, etcétera, en nuestra cabeza, pero cada vez se reconoce que son competencias también de éxito, ¿no? Y que tienen que ver, de alguna, si las revisamos todo con esto humano, que tú señalas que de alguna manera se ha ido perdiendo y ha ido perdiendo también valor, ¿no es cierto? Bueno, en el mundo, valor en la sociedad. No sé si a partir de esto tú podrías ampliar un poquito en algunas competencias, las voy a seguir llamando blandas o de éxito, según también varios estudios que muestran, ¿no? Que en realidad el éxito hacia adelante va a depender mucho más, y algunos hablan de más del 80% de estas competencias que de tus habilidades técnicas, digamos. Entonces, no sé si podrías ampliar, aprovechando que estamos hablando de esto de la humanización,
algunas competencias que consideras fundamentales, además de las que ya has mencionado en este ejemplo y reflexión que nos dabas sobre el tema de las competencias blandas fundamentales hacia adelante. Y también me animo a preguntarte cuál es el rol y cómo debe cambiar el rol, bueno, obviamente de las familias, pero también de las instituciones y en particular de las universidades y los centros de formación. Sí, varias preguntas en una. Primero, Perdón. que la materia blanda es la más dura. O sea, si la llamamos blanda no significa que vamos a llamar la materia intangible. O sea, tenemos que aprender la gestión de lo intangible. Y la gestión de lo intangible es difícil. Nosotros estudiamos procesos, estudiamos leyes, estudiamos programas, etcétera, etcétera, y poco estudiamos al ser humano. Ese es el primero. Entonces, el primer desafío, estudiemos al ser humano. Si yo soy un mecánico de Ferrari y yo no sé cómo funciona el motor del Ferrari, yo no lo voy a poder reparar. Si yo manejo personas por mi posición de líder o gerente y no sé cómo funcionan las personas, no las puedo dirigir. Entonces no hay que ser psicólogo para eso, pero tenemos que estudiar eso. Número dos, eh, tenemos que considerar al ser humano como un ser integral. Lo que nos han dicho en el colegio de que el ser humano es un animal racional no es verdad. Bueno, lo de animal algunos sí, pero no es racional. Nosotros somos racionales, nosotros somos emocionales y nosotros somos espirituales. Las empresas, clientes nuestros, que respetan esa tridimensionalidad de Platón, o sea, lo racional hace que queramos hacer las cosas bien. Lo espiritual es que nosotros querramos hacer el bien. Y lo emocional es que nos queramos sentir bien mientras hacemos el bien y lo hacemos bien. ¿Me explico? Entonces, esa tridimensionalidad y ese respeto por el ser humano. Y la otra cosa es que el ser humano necesita sentirse importante y necesita aportar. Necesitamos aprender las 6 necesidades básicas del ser humano. Y quiero resaltar dos en especial. Número uno, la variedad y sorpresa. Es necesidad básica el aprender y desaprender y la variedad. La gente joven, que tú lo pones a hacer trabajos de rutina, se te va a ir de la empresa. La gente joven y brillante. Segundo, a todo el mundo le gusta aportar y sentirse orgulloso del aporte. Hay que dar espacios para que la gente aporte, con lo cual regreso al tercer punto, y es la razón de ser de las instituciones y de los líderes, sobre todo de los líderes. Y lo que voy a decir para algunos no les va a gustar, pero es así. ¿Tú sabes cuál es la razón de ser de un buen líder? La razón de ser de un buen líder es no ser necesario. Entonces, si yo te pregunto, Silvia, un país que funciona muy bien, sus instituciones, todo funciona muy bien. Suiza, ¿quién es el presidente de Suiza? Pero no es relevante, o sea, porque todos los mecanismos, en realidad es un, Listo. ¿Y quién es el presidente de Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y pare de contar? De eso se trata. ¿Ok? Entonces, tenemos que despersonalizar esas jerarquías institucionales para que sean los individuos los que brillen y no los jefes. Los jefes tienen que adoptar un liderazgo servidor para que su gente crezca y brille. me encanta, Ale querido, y bueno, ah, sin duda voy a ser la primera en escuchar el programa después para seguir aprendiendo y reflexionando en estos nuevos caminos también para mí y creo que para muchas personas que pues se aventuran, ¿no es cierto?, a crear empresas, hoy la explosión de los emprendimientos también y de bueno, este cambio en las formas de trabajo, en la búsqueda de la realización personal, profesional, porque esto también creo que cada vez más, o sea, antes se distinguía muchísimo, ¿no es cierto? Mi vida privada o mi vida y el trabajo. Yo creo que ahora el gran desafío está en el puente entre que el trabajo sea una parte fundamental, pero además de disfrute y realización de las personas, ¿no? Como lo has ido señalando. Dale. Ya que nombraste esto, me encanta que lo hayas nombrado. Seguimos, o sea, tenemos que fijarnos hasta lingüísticamente cómo nos programamos. Todo el mundo está hablando del balance vida-trabajo.
Vida, Mm. trabajo. Pregunta, ¿el trabajo no es vida? O sea, tenemos que hacer un balance entre vida profesional y vida personal. Pero si yo llamo a la vida vida y al trabajo no la llamo vida, entonces ¿qué es? ¿Un castigo o qué? Me encanta y debo decirte que esta mañana estaba justo revisando una encuesta de clima y cultura organizacional y claro, como tú dices, o sea, bueno, la realidad se construye a través del lenguaje y me encanta esa parte porque es lo que en realidad eso es lo que construye las imágenes, las emocionalidades, las emociones, etcétera. Y precisamente, y ahorita que lo dices, voy a volver a virarla porque bueno, está para retroalimentar y ver si va en línea de esto, ¿no? Pero como tú dices, ahorita el gran desafío es esto, del balance entre aparentemente una vida y una no vida, o por lo menos dos vidas que son incluso antagónicas, porque el gran desafío es hacer que sean compatibles, que sean de bienestar, y a mí me encanta, es uno de los principales aportes, y hablábamos con Bruno y con Fernanda antes de empezar, la importancia de esta palabra, ¿no? Del bien-estar que la construimos con todo tu visión, tu asesoramiento al inicio de Futura Lab y que le hemos mantenido. O sea, creo que ese es un tema central, ¿no es cierto? Y te agradezco porque creo que va a tener una implicación concreta y de corto plazo esta reflexión sobre vida y no vida. Esa es la imagen que tenemos y eso es lo que está haciendo ahuyentar también a las y los jóvenes. Y voy a comentar algo un poco personal, que hace unos días mi hijo posteó, y bueno, al postearlo es medio público, en Facebook un cuadrito que dice, estoy trabajando por una vida, pero dejando de vivir de alguna manera, ¿no? No sé, dice, es de una manera más, un poco más simpática, pero ese es el mensaje y el dilema que se enfrentan las y los jóvenes, ¿no? Y cómo hacemos desde los liderazgos y también la construcción de empresas diversas, intergeneracionales. Yo creo que eso es muy potente. Ahorita hay una gran defensa del tema, ¿no? De la tercera edad, la longevidad, etcétera. Pero yo creo que las conexiones son tan vitales también como tú, este tema de los espacios, de los encuentros. O sea, creo que eso es tan potente. La pandemia nos mostró el valor y el potencial colaboración del diálogo, ¿no? De la construcción de soluciones. Así que no, no sé si quieres comentar algo, pero yo del tercer punto, precisamente de la razón de ser, y que es uno de los puntos que siempre me refiere y me recuerda tu gran aporte al respecto, y en un momento en que quizás incluso la palabra propósito se ha banalizado un poco, ¿no? O sea, todo el mundo habla del propósito, como hablamos de muchas cosas, quitándoles el sentido más profundo, y eso es una tendencia, ¿no? Las empresas contratan elaboración de políticas pero no tienen idea de lo que significan ni la menor intención de utilizarlas. Entonces, sí hay un poco un tema de banalización incluso de estos conceptos tan profundos, ¿no? Entonces, te daría pie, por favor, para que avancemos en tu tercer punto con tus reflexiones, querido Ale. El tercer punto, aunque lo que tocas de razón de ser es un tema espectacular. El tercer punto era la dicotomía entre la estandarización y la flexibilidad. Entonces, así como las empresas van creciendo, tienden a estandarizar un montón de cosas. Y cuando el cliente viene con algo que no está dentro del estándar, empiezan a decirle sí, pero es política de la empresa. Acabo de publicar un artículo en España que si usted quiere arruinar su empresa, fabrique políticas de la empresa. Entonces, voy a ponerte un ejemplo muy claro, muy claro. Un amigo cliente entra en una papelería y le pide, señorita, deme 12 hojas en blanco que voy para una reunión. Y la señorita le da una hoja muy delgada, gramaje 16. Dice, señorita, yo necesito de gramaje 20. Ay, señor, es política de la empresa, no se lo puedo dar, porque las de gramaje 20 son para sacar fotocopias. Entonces, ¿qué pasa? Esa obediencia, ese estándar, ese tal, puede ser que nos facilite la vida en ciertos procesos, pero hace que los clientes se vayan. ¿Ok? Es un fastidio impresionante. Menos mal que mi amigo era un empresario muy creativo y le dijo, entonces, señorita, deme 12 fotocopias en blanco. Entonces, ahí pudo resolver lo suyo. Pero ese es el problema.
O sea, esa es la dicotomía. ¿Cómo estandarizo? Yo tengo clientes que han hecho en ciertos procesos ISO, ¿ok? ISO, ¿ok? Pero cuando empezamos con la alta gerencia a analizar estratégicamente, el ISO hace que hagas un proceso en forma perfecta. Pero en el análisis descubrimos que ese proceso es perfectamente inútil para la rentabilidad de la empresa. Pero todo el mundo estaba contento de que hacía el proceso perfecto. ¿Me expliqué? Totalmente, totalmente, querido Ale, me encantó lo de las fotocopias en blanco. Y no sé, me ha detonado una reflexión sobre la frase tan usada y como muchas usadas y ya que han perdido sentido, relevancia, pero la seguimos usando, es este tema del cliente o la cliente tiene siempre la razón. Porque creo que nuevamente nos basamos tal vez en ideas y supuestos que no necesariamente aplican. Y también hablo como una empresa que buscó instalar y abrir mentes y abrir oportunidades y uso un ejemplo que no es muy atractivo o creativo, pero digo, si toda tu vida tú has comido helado nada más de frutilla, vainilla y chocolate, pero de pronto, o sea, cuando yo te pregunto cuál es tu necesidad, digamos, necesidad, tu interés, vas a elegir entre esos dos, ¿no? O sea, cuál es el sabor que quieres. Pero si yo después te expando la gama de posibilidades y te digo que hay helado de aceite de oliva y de unos 40 sabores más, tu universo de posibilidades se expande, Tal ¿no? cual. Entonces, yo creo que estas frases que ponen, incluso se siguen manejando, a veces incluso con este tema de la experiencia del cliente, que a mí me parece súper relevante, pero se usan como base, digamos, para generar estos procesos o estas decisiones, ya han perdido vigencia y no son válidas, porque si es así, yo no tengo ni un cliente en la puerta y he trabajado estos años en gran medida mostrando oportunidades y generando demanda de alguna manera con clientes que no veían, ¿no es cierto?, lo que yo podía ver o lo que yo podíamos o lo que podíamos ver conjuntamente, ¿no? Entonces, creo que hay estos mitos también y estas frases que las seguimos utilizando sin pensar en su sentido, ¿no? Y que suenan muy bien, pero nos salen, nos sacan del paso, pero no. Así que muchas gracias, Ale. Y bueno, nos quedan unos minutos para seguir conversando. Yo sabía que nos iba a quedar mucho, pero todavía tenemos 5 minutos para hablar de de los últimos dos puntos y cambios clave. Vamos con el cuarto, querido Ale. Profesionalizar la improvisación. Eh, Nosotros tenemos que ir un paso más allá cuando planificamos. La planificación tradicional es que hago varios escenarios, uno conservador, otro pesimista, otro más optimista, etcétera, pero en base al análisis que hago hoy. ¿Ok? Y la verdad es que todos nuestros gobiernos son gobiernos altamente creativos y van a sacar un montón de condiciones y leyes con las que hoy no contamos. Entonces, tenemos que adelantarnos a eso y preguntar, ¿qué es aquello? Yo te voy a plantear varias preguntas y lo hemos hecho con nuestros clientes, tanto en América Latina como en España. ¿Qué es aquello que no es posible que el gobierno haga, pero van a intentar hacerlo? ¿Qué es aquello que además no está permitido en la Constitución, pero se van a salir con la suya para que lo hagan? ¿Qué es aquello que hoy por hoy contradice no sé qué, pero es posible que para ganar votos en un año electoral puede ser que lo hagan? No sé si me explico. Sí, totalmente, total. Bueno, aquí tenemos, y no sé si se dice también un poco, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, tenemos que hacer lo que se llama una matriz de riesgos. Y cuando tú enumeras todo eso de lo que puede pasar, Silvia, tienes dos ejes. Un eje que vas a decir, ¿qué es aquello que es controlable por mí, que pasa en mi empresa? ¿Qué es aquello que es influenciable por mí? ¿Y qué es aquello que no es influenciable por mí? Listo. Pero Ujú. después tienes que hacer en el otro eje, ¿qué es aquello que si ocurre me afecta mucho, me afecta mediano y me afecta poco? ¿Ok? Y esa planificación hay que hacerla. O sea, la matriz de riesgos. Pero ojo, no estoy hablando solamente de riesgos del gobierno. Estoy Ujú. hablando, imagínate, tú tienes una fábrica de CDs. Oye, listo. ¿Cuál es el riesgo que alguien saque una tecnología donde no haga falta el CD? Tenías la mejor fábrica, tenías ISO, tenías procesos,
listo, te volviste obsoleto. O sea, ¿cuáles son aquellos riesgos gubernamentales, no gubernamentales, tecnológicos o lo que sea eh, que te pueden llevar el negocio para abajo? Y esto hay que hacerlo por adelantado, porque si lo haces a posteriori, tu capacidad de reacción es corta. Me encanta. Y sabes, la frase que se me viene a la mente es decir, o sea, hay que, para gestionar el riesgo, hay que perder el miedo al riesgo de alguna manera, ¿no? O sea, porque tienes que adelantarte, o sea, tienes que trabajar la aversión al riesgo que tenemos o muchas veces frecuente. Entonces, ¿por qué? Porque para no volverte obsoleto también tienes que arriesgar de alguna manera, ¿no? O sea, tienes que adelantarte además y bueno, intentar ser de los primeros o visualizar la tendencia, hacer análisis de data e información. Así que me parece muy interesante también esta remirar el riesgo. Y fíjate que esta mañana, justo cerrando un informe, recomendaba todo este el fortalecimiento de el análisis de riesgo, pero algo además como recurrente, porque es absolutamente cambiante y cada vez más rápido es el cambio en los contextos y los entornos. Entonces, muchas veces los proyectos hacen al inicio y después se olvidan, ¿no? O sea, teníamos una matriz de riesgo, pero dale, Ale. Mira, me encanta lo que comentas. Una de las herramientas más clásicas para analizar la situación y la planificación estratégica es el DOFA o DAFO o FODA, fortalezas, debilidades, etcétera. ¿Por qué nos gusta eso, por ejemplo, en América Latina, etcétera? Porque fortalezas y debilidades las buscamos en la empresa y decimos que oportunidades y amenazas vienen del entorno. ¿Ok? Falso, falso. ¿Por qué? Porque yo tengo un DOFA que he desarrollado en los últimos 20 años, donde tú buscas amenazas internas y amenazas externas, oportunidades internas y oportunidades externas. Yo tengo un cliente que su fortaleza fue reducir el costo de personal, pero no se dio cuenta que él mismo estaba fabricando la amenaza de la fuga de talentos. Sus mejores talentos se fueron a la competencia. Mm. No es verdad que la oportunidad y amenaza siempre es del entorno, no es verdad. No, Dime una sola empresa que no tenga oportunidades internas de mejora. Dime una sola empresa que no tenga amenazas de un jefe con mal carácter para que la gente se le vaya. Entonces tenemos que cambiar, como tú dices, esos paradigmas que nos han metido en la cabeza, como el cliente tiene razón. No es verdad, hay clientes que no tienen razón, pues. sí, totalmente. Y las oportunidades y amenazas con lo que tú dices, y además depende de quién eres y dónde estás para que algo sea o no sea una oportunidad. Y lo que para una empresa puede ser una oportunidad, lo mismo exactamente puede ser una amenaza para otra. Entonces, bueno, creo que todo este mensaje de salir del pensamiento y la aplicación de estas herramientas que tienen no sé cuántos años, pero digamos como, pues nada, sin cuestionarlas, sin entender además que la herramienta es el medio, no el fin en sí mismo y a veces nos equivocamos en ello. Querido Ale, se nos ha ido la media hora, pero quisiera pedirte, sí, elementos clave respecto al quinto punto para que no nos vayamos con sabor a poco en el quinto elemento, por favor. Y es muy importante, Silvia. Mira, nosotros tenemos causa y tenemos efecto. Lo único que controlamos o está bajo nuestro control es la causa y propiciamos el efecto. Si yo me zumbo de este edificio donde estoy, la causa es mi decisión, yo no controlo el efecto, yo no controlo cuántas costillas me voy a romper. ¿Ok? Eso está claro. Entonces, si tú miras las empresas, 99% de los indicadores son de efecto. ¿Cuánto facturé? ¿Cuántas horas esto? ¿Cuánto hicimos de esto? ¿Cuál es mi market share? Lo único que medimos casi es el efecto, pero lo único que puedo controlar es la causa. ¿Es o no es esquizofrénico? Entonces tenemos que desarrollar indicadores de causa que nos permitan corregir el rumbo a tiempo. Si yo voy de una ciudad a otra, el kilometraje que yo he recorrido es el efecto. Pero si quiero calcular si voy a llegar a tiempo, tengo que controlar a qué velocidad voy. Significa, yo necesito en un mundo cambiante indicadores de causa. No me bastan, tengo que tener ambos, no me bastan los defectos, porque si yo, por ejemplo, calculé el efecto en la facturación o el cash flow, etcétera,
Cuando yo mida que estoy quebrado, ya estaré quebrado, porque los indicadores de efecto son cadáveres. Estoy midiendo algo que ya pasó. Querido Ale, estoy segura que podríamos seguir conversando muchísimo. Yo me quedo con muchas ideas también y aprendizajes. De verdad, agradezco a tu generosa aceptación, como siempre, a participar y a tu generoso compartir y reflexiones. De verdad, me beneficio en primera persona también de todo esto, en este desafío y aprendizaje y desaprendizaje que significa para mí en este momento liderar Futura Lab y tener, bueno, visualizarnos en el futuro y además ser una empresa que busca generar entornos, competencias y visiones para la innovación. No trabajamos tecnología, queremos trabajar con las personas acá y analizar todos estos temas que son factores que impiden el detonar todo nuestro potencial humano, que creo que ese es un tema fundamental. Hemos hablado hoy de empresas, pero en realidad hemos hablado de las personas que hacen las empresas, que las lideran, y ese es también el espíritu de Futureando, un programa que va a hablar sobre las personas y lo que podemos hacer y cambiar para un mejor futuro, para un futuro de bienestar, para un futuro de crecimiento y sostenibilidad. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo hasta Venezuela, siempre es un gusto y espero que sigamos conectando y reconectando, siempre es una inspiración y de verdad un gracias gigante desde las alturas y las montañas paseñas y confío en que pronto te vamos a poder dar una gran bienvenida por acá, querido Ale. Siempre valoro y soy muy agradecida por todo lo que nos has dado y nos sigues dando como hoy. Gracias a ti, Silvia, y a tu equipo. Oye, y mucho éxito con este programa, que va a ser muy bueno. Lo auguro, mucho éxito. Gracias. Gracias, Ale. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.